9:08, señores, continuamos con esta tertulia económica. Susana, antes hacía referencia a la situación en la comunidad de Valencia, la Comunidad Autónoma de Valencia, pero antes de pasar a este tema, porque también quiero poneros algunos sonidos, porque hoy Luis Herrero entrevistaba al consejero económico, me gustaría saber vuestra opinión sobre esas palabras que hemos escuchado de el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, García Margallo. Muestra directamente, bueno, no solo él, sino más miembros del gobierno, su descontento con el Banco Central Europeo y las autoridades también. Directamente Margallo ha dicho que la prima, bueno, el que se dispare la prima hasta los niveles a los que hoy hemos llegado, superado los 600 puntos, dice que es una situación inabordable e insostenible. Y al Banco Central Europeo directamente pues lo ha calificado como banco clandestino que no está haciendo nada por parar el incendio de deuda pública. ¿Son poco prudentes estas declaraciones? ¿Cómo las veis? Me parece un terrible error y me sorprende que alguien como Margallo, que ha estado tantos años trabajando de eurodiputado en Bruselas, utilice esta actitud de crítica y de ofensa directa y de pretender hacerle un pulso al Banco Central Europeo. Yo creo que eso primero es un error porque así no se funciona en Bruselas. En segundo lugar, demuestra que esto es que está ya pidiendo el socorro, que es que ya el agua no le va por el cuello, sino que va por encima de la nariz. Por otro lado, la situación no es que sea inabordable, es inabordable ahora. ¿Por qué? Porque antes habría que haber tomado medidas que redujeran o que fueran en el camino de la reducción de nuestra deuda y no se han tomado. Con lo cual, si el Banco Central Europeo no... Es que ni el Banco Central Europeo ni nadie, es decir, no tenemos nadie que nos compre deuda en los mercados exteriores en este momento, ni a España, ni por supuesto a las comunidades autónomas, ¿no? Y en cualquier caso, el BCE es verdad que a lo mejor debería hacer algo más, pero para eso debería haber reglas y todavía no tenemos ni un sistema fiscal único en la Unión Europea, ni una unidad bancaria, ni tenemos un gobierno económico a nivel comunitario. Por lo tanto, el Banco Central Europeo lo que hace es una sola cosa, que es controlar la inflación. Y en ese sentido hay que decir que el Banco Central Europeo ha hecho sus deberes. Bueno, si escucháramos estas declaraciones, lo que ha dicho hoy Margallo, acusando al Banco Central Europeo de ser el responsable de que la prima de riesgo esté por encima de los 600 puntos básicos y llamándole al Banco Central Europeo clandestino, si esto lo hubiera dicho Moratinos, estaríamos poniendo el grito en el cielo. A mí me parece que son también declaraciones muy desafortunadas y es como colocar la pelota en el tejado del Banco Central Europeo cuando la pelota está en el tejado de Rajoy desde que tomó las riendas del gobierno. El problema es que va con 6 meses de retraso y todavía quedan más reformas. Hoy muchos volvíamos a esperar la reforma del sistema energético español. Es una reforma básica porque para que nuestra economía sea competitiva necesitamos tener unos costes energéticos más baratos, más asequibles. Y sin embargo, no ha aparecido de nuevo el ministro Soria y se comenta que no hay acuerdo dentro del gobierno de Mariano Rajoy entre algunos ministros, entre Soria, entre el ministro Montoro, para poner en marcha el tema de la nueva regulación o el nuevo plan energético para España. No hay acuerdo y se están tirando los trastos unos a otros y por medio también se han metido las empresas del sector energético y también algunos bancos que tienen posiciones muy importantes en algunas compañías eléctricas españolas y en algunas del sector de las energías renovables. Entonces, si dentro del gobierno hay discrepancias y por esas discrepancias no se pone en marcha una reforma que es imprescindible para que nuestra economía sea más competitiva, esto Europa lo ve. Como Europa también está viendo que a Mariano Rajoy le está temblando el pulso a la hora de poner en vereda a las comunidades autónomas. Quizás no hay más remedio que, por ejemplo, con el tema de los funcionarios, que quitarles la paga extra de Navidad porque hay que ingresar, hay que recortar los gastos, pero también se tendría que plantear el gobierno de Mariano Rajoy el empezar a reducir el número de funcionarios, porque realmente no podemos mantener a día de hoy 3 millones de funcionarios y de esos 3 millones de funcionarios solo el 60% es funcionario de carrera, de oposición. El resto son asesores, interinos, eventuales. Es que solo el 60% es de carrera. ¿Hasta cuándo se puede permitir el gobierno el no llevar a cabo esas medidas a las que tú haces referencia, número de funcionarios, reforma energética? Es decir, ¿de qué plazos estamos hablando? Vamos muy tarde. A mí me gustaría subrayar que comprendo que el ciudadano de a pie se enfade con la situación. Es decir, ¿por qué no ha salido la reforma energética? Pues porque hay un ministro que no quiere que se le quiten subvenciones a un tipo de energía que es la termosolar, que nos sale enormemente cara. Pero no se le quitan las subvenciones, claro. Entonces, cada vez que vamos a tocar a alguien que tiene alguna relación directa o indirecta con el gobierno,
nos echamos hacia atrás, caramba, entonces estamos siempre los mismos en ese círculo a los que cada vez se le va quitando más. La indignación de la calle, o sea, yo creo que los ciudadanos somos totalmente conscientes de que la situación desde el punto de vista económico es muy difícil y estamos mentalizados de que hay que apretarse el cinturón. El problema es que vemos que siempre se nos toca a los mismos y se nos toca por el mismo lado, con una subida de impuestos y con un recorte del salario. Sin embargo, los políticos son incapaces de amputarse sus privilegios. Los privilegios es que tenemos muchísimos políticos y al mismo tiempo algunos están cobrando 2 sueldos, otros siguen viajando el coche oficial, otros siguen con secretaria. Entonces, yo creo que en un momento como este la ejemplaridad es un valor en alza. Es básico el ser totalmente coherente. Los ajustes no pueden cargarlos siempre los mismos. A mí me gustaría además poner encima de la mesa una circunstancia que va a generar un problema muy serio dentro de poco tiempo. ¿Qué es? Y es que como las comunidades autónomas no se pueden financiar, ¿qué están haciendo? En los mercados lo que están haciendo es financiarse, por un lado, vía créditos con las entidades financieras, lo cual reduce aún más el crédito a las empresas, y en segundo lugar, vuelve a haber facturas impagadas en los cajones de ayuntamientos y comunidades autónomas desde el 31 de diciembre del año pasado. Cuidado con eso, ¿eh? Hoy mismo Fabra ha dicho que no podía cuidado con eso. Afrontar 2 pagos importantes. 1, el pago de los intereses de la deuda y 2, el pago a proveedores. Otra vez volvemos a las andadas. Vamos, si te parece, Susana, abordar el tema valenciano, porque esta misma tarde en el programa de Luis Herrero, su consejero económico, Máximo Puig, hablaba sobre esta situación porque la polémica ya está en la mesa. Algunos lo llaman rescate, el consejero directamente, bueno, el gobierno de Fabra decía que no, porque no están en quiebra, y también adelantaba y advertía, ojo, que no vamos a ser los únicos que van a solicitar adherirse a este mecanismo. Vamos a escuchar estos sonidos. Porque es un mecanismo que es el más sensato, que es que el gobierno central, el Tesoro, coordine la financiación de las comunidades autónomas. De hecho, mi impresión personal en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que estuvimos hace unos días, es que la mayoría de las comunidades autónomas daba la bienvenida a este mecanismo y se van a acoger a él. La Comunidad Valenciana tiene ingresos suficientes para pagar nóminas y para pagar los gastos corrientes más importantes. Sin embargo, sí que es cierto que hay gastos que están atrasados en su pago. De hecho, nosotros todavía tenemos deudas de ayudas pendientes del año 2010 y 2011 y tenemos serias dificultades de financiación propia. En ese sentido, agradecemos al Gobierno de España que haya establecido diversos mecanismos de financiación a lo largo de este año. Tenemos que reconocer que desde que está el Gobierno de Mariano Rajoy, pues las cosas están mucho mejor para nosotros. Es así, es el mecanismo más sensato al que una comunidad en la que esté en esa situación deba recurrir. Es el más sensato y además es el que da más tranquilidad, porque definitivamente se ponen en manos del gobierno central que para irle abonando dinero, como nos sucede a España como país, le van a ir exigiendo una serie de recortes inmediatos, si no ese crédito no fluirá. ¿Esto qué es? Esto es un rescate light o una intervención light, es decir, no pueden afrontar pagos y por lo tanto necesitan que alguien les ayude y directamente quien le puede ayudar es el Estado. Esto efectivamente no va a suceder solo con la Comunidad Valenciana, va a suceder con al menos 7 u 8 comunidades seguramente. De hecho, la comunidad catalana lo que quiere para no ir sola a pedir dinero es generar un ambiente de enfado con el gobierno para ellas pasar un poquito más desapercibido, ¿no? Pero claro, el problema está que las comunidades están así, pero el Estado también está así. Es que me cuentan que el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, tiene dinero solo para pagar nóminas, es decir, ha paralizado el pago a proveedores. Y Cataluña ha pedido un préstamo de 400 millones, que se llama un préstamo puente, hasta que le llegue dinero de los mercados, porque es que no tiene dinero para pagar las nóminas. Es decir, es que la situación es así de dura, no hay dinero para pagar las nóminas. El consejero económico, de hecho, decía y se atrevía a establecer un plazo muy corto. Estaba hablando de que en la próxima semana, en los próximos días, ya veríamos otras comunidades que pues realizar lo mismo. No sé si Cataluña será una de ellas, probablemente sí. Después de ese Consejo Económico de Política, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no sé si fue hace 2, en donde ya se barajaban nombres, se habían filtrado diferentes nombres de comunidades autónomas,
No sé qué crees tú, Susana, si esto va a ser así. A mí, por un lado, la postura de la Comunidad Valenciana diciendo no, esto no es un rescate, a mí me parece que esto es un poco de parvulario. El no querer llamar a las cosas con su nombre. Llámale rescate, llámale intervención light, llámale ayuda, llámale préstamo, como quieras, pero al final va a ser eso, que no tiene dinero para pagar las nóminas, para levantar la persiana del bienestar en la Comunidad Valenciana y por lo tanto tiene que pedir el aval y el dinero del Gobierno central y el Gobierno central le dirá, te lo doy, pero a cambio tendrás que ejecutar ya mismo estos recortes y tendrás que cumplir estas condiciones y tendrás que presentarme todos los meses tus cuentas, va a haber un mayor control. Y por otra parte me parece un poco irresponsable y un poco como intentar evadir las culpas y las responsabilidades, el intentar decir, bueno, es que yo no soy la única, es que hay más, como diciendo, no os fijéis tanto en mí, porque hay otras muchas, ya, pero tú tendrás que ser responsable de lo que pasa dentro de tu comunidad. Luego ya cada una pedirá o no pedirá y ya verás, pero me parece como un poco, bueno, voy a expandir el rumor para que dejen de fijarse en mí, para porque hay otros que también está muy mal. Que a mí me da la risa. Tanto, vemos que en el conjunto de España, bueno, en el País Vasco amenazan con adelantar las elecciones por el tema de los ajustes de Mariano Rajoy. En Cataluña incluso decían de llevar a Bruselas todos estos ajustes porque decían que les quitaba autogobierno. En Andalucía, bueno, no saben si lo podrán cumplir. A mí me parece esto un auténtico cachondeo, porque todas las comunidades autónomas vemos que van o en contra o al margen del gobierno, pero ninguna tiene como objetivo el ir con el gobierno para salvar a España de la crisis, que es lo que debería ser. Yo creo que ha sido un golpe además muy serio a nuestra credibilidad el hecho de que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera comunidades autónomas gobernadas por el propio gobierno, por el mismo signo político que gobierna en la nación, se pusieran en contra al principio y al final no se pusieron en contra, pero votaron en blanco, es decir, se abstuvieron. No dijeron que fueran a alinearse, claro, eso... Unas al margen y otras en contra, claro, pero eso imagínate cómo se ve desde fuera. Que es España. Entonces, yo creo que ese es otro de los cabreos que tiene la gente cuando sale a la calle. La gente le duele el bolsillo, pero le duele en general que cada uno mire por lo suyo, desde las comunidades autónomas hasta la casta política, todos, absolutamente todos. Pero eso también es, pregunto, ¿puede ser un reflejo de la falta de autoridad por parte del Gobierno central? Yo creo que es falta de autoridad del Gobierno central y falta de responsabilidad no solo del Gobierno central, sino de las comunidades autónomas. Porque ahora, como vamos corriendo y vamos con prisas, estamos haciendo recortes cuando lo que podríamos hacer es racionalizar y hacer una gestión seria. Por ejemplo, la Comunidad de Murcia, el Gobierno de la Comunidad de Murcia está vendiendo sedes donde están algunas de sus consejerías. Caramba, en vez de vender sedes donde están algunas de sus consejerías que las está mal vendiendo, ¿por qué no primero negocia usted los alquileres que están desfasados porque están a unos precios estratosféricos, alquileres de algunos de los edificios de la comunidad autónoma del Gobierno de la Comunidad de Murcia? ¿O por qué no se cierran embajadas autonómicas? Hay más de 100 embajadas autonómicas desperdigadas por todo el mundo que nos cuestan cada año 400 millones de euros a todos los españoles. ¿Realmente son necesarias? Igual que, no sé si recordáis, el miércoles o el jueves en el Congreso cuando subía Valeriano Gómez a enfrentarse con Cristóbal Montoro. Bueno, su gran preocupación eran los recortes que iban a tener a las subvenciones de los partidos políticos y a los sindicatos. Pero, a ver, ¿en qué país estamos? Esto es lo que enfada y lo que calienta la calle. Como es normal. A ver, es muy importante la situación que vive España y si tienes que defender algo, pues defiende a los funcionarios, a los bomberos, a los policías, a los médicos, a la gente que también que está en ventanilla y que es útil y que es necesaria. Pero lo de las subvenciones a los partidos políticos, pero al final Valeriano Gómez, en ese discurso y en ese enfrentamiento con Cristóbal Montoro, estaba defendiendo su propia supervivencia, la supervivencia de un partido político que no es capaz de sobrevivir con las cuotas de sus afiliados. Pero y también es yo en este caso en concreto, Susana, es un gran error porque en este sentido podrían tener a cierta parte de la población tranquila si usted dice 100% fuera subvenciones a partidos y a sindicatos. Pero es que entonces no pueden sobrevivir. Es que entonces no pueden sobrevivir si el Partido Socialista ha puesto en marcha un expediente de regulación de empleo porque no tiene dinero.
porque se les han recortado las subvenciones. Pero es tan evidente, o sea, es tan evidente por dónde van que digo, qué cara dura. Qué falta de ética, qué falta de responsabilidad. Piensan, efectivamente, claro. mucha gente, y por eso tienen a mucha gente enfadada, Francisco. Claro, pero claro, es que entonces si hablamos de las subvenciones a los partidos, tendríamos que hablar del entramado de partidos políticos que hay en España. Es decir, es que el modelo que tenemos aquí no es sostenible, no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, durante la legislatura, no hay partidos políticos. Es decir, los partidos políticos es verdad que se montan con el dinero que aporta ciudadanos o empresas de forma transparente justo antes de empezar las elecciones. Y cuando acaban las elecciones, eso se desmantela. Aquí en España los partidos han construido una especie de ministerios paralelos, claro, que eso genera un gasto permanente y un gasto corriente que ya vemos lo que está sucediendo con el Partido Socialista, que tiene que aplicar un ERE, porque es que eso no es sostenible. Pues igual que no es sostenible eso, no es sostenible en nuestras administraciones, no son sostenibles. Yo veo totalmente lógico el enfado de la calle, creo que además es necesario el enfado de la calle, que a mí lo de la sumisión nunca me ha gustado, me parece que es totalmente despreciable, pero ojo, el enfado de la calle termina cuando dañas la libertad del resto de los ciudadanos. Esto que hemos visto durante todos estos días de cortar de repente carreteras, de impedir a la gente que acceda a su puesto de trabajo, yo creo que uno puede protestar, uno debe protestar y manifestarse, pero hasta cierto nivel. Igual que creo que la mayoría de la gente que salió a la calle a manifestarse era gente normal y corriente, pacífica, trabajadora, que simplemente está un poco hasta las narices, y son unos pocos, los de siempre, los antisistema, los más radicales, los que aprovechan para armarla. Pero al final además, eso es lo que sale en la prensa internacional. Sin duda. Se están sumando además dos colectivos. Por un lado, los oportunistas que tienen la pancarta guardada en épocas de legislatura socialista y cuando la legislatura no es de un gobierno socialista saca la pancarta, ¿no? Como por ejemplo la familia Bardén, incluso el que viene en su jet privado y en limusín desde su casa en Beverly Hills, en Los Ángeles, que aquí, claro, ve peligrar sus subvenciones para seguir teniendo esa gran vidorra y se pone al frente de la manifestación. Y por otro lado, un colectivo que había perdido mucha legitimidad, que son los sindicatos. Y además es decir, han visto que había una serie de cientos de miles de personas enfadadas y lo que han hecho es ponerse al frente de la manifestación. Y esas manifestaciones no han sido convocadas por los sindicatos, hay que decirlo muy claro. Pero son auténticos expertos los sindicatos, estos partidos más de izquierda y estos actores de la ceja en utilizar el calentón de la calle contra los gobiernos de derechas o los gobiernos del Partido Popular. Ya lo vimos con el Prestige y ya lo vimos también, por ejemplo, con la guerra de Irak, y yo creo que esto es muy peligroso, pero esta vez yo creo que ya no va a colar, porque ayer vimos también algunos insultos a los representantes de comisiones obreras y UGT, porque ya no cuela. Es que ya no cuela. Es que no somos tontos. También lo he leído, ¿no? Que sorprendieron a Cándido Méndez tomando unas cervecitas en una terraza después de la manifestación. Y él decía, no nos enfaden, estoy trabajando. Los discursos que tienen ya son totalmente caducos y rancios. La gente no es tonta, Susana. La gente yo creo que ya se ha dado cuenta de muchas cosas y pues ya no les cuelan. Estos episodios ya no cuelan. Luis Fernando Quintero, cuéntanos cómo vienen las portadas de la prensa económica. Pues vienen con diferentes titulares y voy a leer el más diferente de todos que trae el diario El Economista. Dice: Cebrián aparta a Polanco de la presidencia y se parapeta en Prisa. Abril Martorell, nuevo consejero delegado. Vaya. Esto es lo que nos cuenta El Economista, quien también habla, evidentemente, deuda privada. Dice: una inversión segura con rentabilidad razonable. Mañana sábado en El Economista pues podrán encontrar diversas oportunidades de inversión en deuda privada que nos explica El Economista y que, bueno, pues según defiende este titular, tiene una rentabilidad razonable. España se queda sin salida tras superar la prima de riesgo los 600 puntos y el bono a 10 años el 7,2%. Este es el tercer titular que leemos en El Economista. El diario Expansión nos cuenta que el gobierno se da un año para abrir el tren a la competencia, lo contábamos antes, era una de las decisiones que se comunicaban en el Consejo de Ministros de boca de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y en 5 días lo que nos cuenta su edición digital en este momento es que la Comunidad Valenciana pide el auxilio financiero del Estado, que también lo hemos contado hoy porque ha sido actualidad, y nos cuenta además que es la primera región que se acoge al fondo de liquidez aprobado el viernes, aunque, como nos ha repetido Montoro, no es una intervención ni es un rescate y tampoco condicionado, aunque habrá condiciones. Me suena lo de antes, bueno, hace unos cuantos años que no le querían llamar recesión y entonces le llamaban decrecimiento, desaceleración, crecimiento más suave. Bueno, es que
A fin de Tardaron cuentas, 6 meses. Yo participé en algunas de esas negociaciones cuando eran reuniones de gobierno, sindicatos y patronal, y no os podéis imaginar la cantidad de tiempo que se perdía porque la instrucción de Moncloa era que no apareciera nunca la palabra recesión. No podía aparecer recesión. Pero sí, igual ahora la palabra ese es el gran problema. Rescate. Ese es el O gran también problema, evitan la palabra recorte. Es mejor utilizar ajuste. Ajuste. Es que como si fuéramos niños de parvulario. Pues en octubre, ojo, porque además en octubre vencen 27.000 millones de deuda. Yo creo que ese es el momento clave. A ver quién nos compra eso, ¿eh? Tal como van las cosas, a ver quién nos compra eso. No, y habrá que ver la autonómica también, que va a ahogar, concretamente a Cataluña, tiene vencimientos muy pronto de 2.000 y más tarde de 4.000 millones. Esos bonos patrióticos que lanzó, a ver qué es lo que sucede aquí, si finalmente hacen como Valencia y van a pedir esa ayuda financiera para poder hacer frente a sus compromisos de deuda. Estaremos desde luego que muy pendientes porque, bueno, sin duda alguna son los titulares de cada día y la noticia está en terreno económico. Luis Fer, muchas gracias, te veo la semana que viene. A Susana y a Francisco ya les veo a la vuelta, porque como bien saben, acabamos hoy la temporada y bueno, habrá economía seguro, pero sí, me parece que no va a haber más remedio. Y los viernes, porque además hay Consejo de Ministros 3 viernes en el mes de agosto. Al menos 3 consejos de ministros. Bueno, es que es como debe ser, hay que hacer reformas y no hay que bajar la guardia. Igual que se nos pide a todos los españoles trabajar más y apretar el acelerador, y yo creo que estamos dispuestos, pues ellos tienen que dar ejemplo. A ver si aprovechan el mes de agosto. Es que no tenemos tiempo que perder. A ver si aprovechan el mes de agosto y hacen las reformas que nos han hecho hasta ahora. Les iba a decir a ustedes felices vacaciones, pero con el mes de agosto que tenemos creo que no... Vacaciones no lo sé, felices tampoco lo sé. Que nos vemos en septiembre entonces. Muy bien, Francisco, Susana, muchas gracias. Luis Fernando, la semana que viene. Señores, 9:29, hacemos una pausa y volvemos con Cultura. Hasta ahora. Es la noche de César, con Adriana Rey. Entre todos.